Al estudiar el libro de Ezequiel vamos a comprender ciertas cosas tan esenciales en nuestra relación con Dios, y este libro nos va a traer una buena enseñanza que de cierta manera nos hará ser más prudentes a la hora de pecar o cuando un pecado se nos presenta, y que nosotros de cierta manera tengamos en nuestra mente el dinamismo que debemos de tener, si vale la pena pecar, a qué nos exponemos cuando pecamos, qué es lo que realmente ocurre en nuestra vida cuando el pecado nos acecha y por qué el pecado nos acecha, y que de cierta manera al nosotros acceder al pecado poder comprender a lo que nosotros nos exponemos. Así que en el libro de Ezequiel vamos a aprender que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. La vez pasada les decía que Dios habla a tiempo, lo hizo a través de Jeremías, pero fuera de tiempo a través de Ezequiel. En esta parte nos centraremos fuera de tiempo, pero en sí el enfoque es Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, porque lo que realmente queremos entender es que en este tiempo, cuando le estaba hablando Ezequiel, ya era fuera de tiempo, pero aún en fuera de tiempo la voz de Dios era audible, mientras que Israel estaba en una situación decadente espiritualmente hablando. Si ellos hubieran obedecido en el libro de Ezequiel, estarían en un nivel mayor espiritualmente hablando, pero como no obedecieron, habían decaído. Así que a través del libro de Ezequiel entenderemos cuál era la postura del pueblo de Israel. Pero antes de todo esto, vamos a incluir una alabanza que lógicamente tal vez no habla de la decadencia de Israel, sino habla de la forma en que Dios se glorifica, o en la forma que nosotros debemos de ver a nuestro Dios. Y así, con esto, escuchamos esta alabanza sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habita la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios en mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios en mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios
sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. Dios, en mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. El primer comentario que quiero agregar en esto de la alabanza es hablar sobre lo sobrenatural que es nuestro Dios. Digamos, poder comprender de que Dios no es natural, digamos que Dios no es un ser humano, que Dios no es algo que nosotros conocemos a nuestro alrededor como nuestra naturaleza o lo que nos rodea o lo que realmente podemos visualizar. Entender de que Dios sobrepasa todo esto natural, digamos que Dios realmente no hay nada que lo podamos comparar, aunque por muchas razones y por muchas cosas que el hombre ha querido como comprender a Dios o poder entender a Dios, de tal manera que han tratado de explicar de que, por ejemplo, hubo un tiempo, todos sabemos muy bien, cuando se practicó el politeísmo, de que algunos creyeron de que el sol era un dios y sucesivamente, por la misma necesidad de poder el hombre entender quién era Dios o cómo, o tener un ser superior a él, pues catalogó de cierta manera el sol, la luna, y es ahí donde surge variedad de dioses, y entre su entendimiento el hombre logra como que crear varios dioses y le da a varios, podríamos decir a varias cosas, así lo vamos a ver, le pone el nombre de Dios, realmente como para él era un Dios. Pero lógicamente nosotros hoy en día, ya con el entendimiento, ya con todo esto que ha sobrepasado, ya realmente la capacidad que Dios nos da hoy, entender o comprender que dentro de todo lo que existe, de todo lo natural, de todo lo que podemos ver, definitivamente no hay nadie o no existe nada que nosotros lo podamos llamar Dios, sino que nos damos cuenta que la palabra Dios es un ser superior, sobrenatural, que el único que realmente existe y se denomina y es un Dios, es Dios, digo. Hablo de esta manera porque es una forma de poder comprender, y es tan preciso y tan natural y necesario en nuestra vida comprender que Dios es nuestro Dios y que es sobrenatural. En la parte donde dice Dios sin igual, dueño del cielo y el mar, y aquí no lo dice, pero también debajo del mar, digamos, el abismo. Lo que estoy tratando de decirles es que todo lo que existe y todo lo que hay y todo lo que pudiéramos visualizar entre el cielo, el mar, debajo del cielo, debajo de la tierra, abismos y todo lo que nosotros podemos comprender que existe, un solo dueño hay.
y es Dios. Tanto así que pareciera que cuando nosotros a veces nos atribuimos o obtenemos algo, normalmente estamos tan acostumbrados a hacer lo propio, a entender de que porque está nuestro nombre o porque tenemos un título o un papel o algo que nos atribuye, nos llegamos a sentir superiores a los demás porque esto que tenemos nos da como una identidad, un orgullo, una fuerza para poder presentarnos como superiores a otras personas. Pero realmente cuando entendemos que Dios es el dueño de todas estas cosas, nos damos cuenta que estamos como que en un lugar donde no nos pertenece nada. Esto es similar a como cuando vamos a la empresa. Digamos, nosotros vamos a la empresa y yo me he dado cuenta a veces dentro de nuestro compañerismo de la empresa, a veces la empresa de cierta manera nos encomienda un escritorio, una compu, una silla o ciertas cosas que nos dan, que de cierta manera nos ayudan a que nosotros podamos desempeñarnos dentro de una empresa. Bueno, estoy hablando de una oficina, pero digamos en cualquier parte donde nos dan siempre, hasta a veces hasta un uniforme. Sabemos que en ese momento nos lo fue dado, nosotros lo hacemos tan propio, pero si nos damos cuenta que todo lo que poseemos dentro de una empresa, nada nuestro, todo es porque la empresa nos ha dado o nos ha facilitado, podríamos decir en esta parte, la forma en que nosotros debemos desempeñar dentro de la empresa. De igual manera, es como nosotros realmente deberíamos de visualizar la tierra, el mar y lo que hoy en día poseemos. Y hablo todo esto porque realmente necesitamos comprender muchas cosas y darnos cuenta que ya debemos de dejar ciertas actitudes que no nos llevan a nada bueno, porque nos atrae contienda, porque nos atrae pleitos y porque contendemos por algo que no tiene sentido contender, sino entender que todo lo que nosotros hoy en día tenemos es como que estuviéramos en una empresa. Todo es para que vivamos de una manera bien, cómoda y que disfrutemos esta vida que Dios nos permite dar, sabiendo muy bien que el dueño de todo es Él. ¿Por qué es tan preciso entender de que Dios habita la eternidad o inclusive comprender de que Dios es la eternidad o Él posee la eternidad? Algo que de muchos años el hombre de cierta manera le inquieta conocer o entender o comprender. Inclusive por muchos años también se ha catalogado al hombre como querer vivir eternamente, ya que de cierta manera nosotros la vida hoy en día la encontramos muy agradable, muy bonita, y por muchas cosas que también podemos comprender es que en muchas personas se ha desarrollado el querer vivir eternamente, pero sabemos que estamos marginados en un tiempo de 70, 80 años, es lo máximo, algunos 90, algunos 100, es raros los que se pasan un poquito, pero son muy pocos los que logran eso. Ahora, comprender la eternidad, de cierta manera nosotros solo, según la Biblia o la información que podemos obtener, es que la eternidad solo es el principio del principio, digamos, es algo que no va a tener fin. Es una vida que de cierta manera, bueno, nosotros los cristianos evangélicos la comprendemos, de que estamos viviendo y que al fallecer nosotros simplemente estamos esperando ese cuerpo que la Biblia dice que obtendremos, un cuerpo que ya nos dará la vida eterna y que de cierta manera nosotros obtendremos una vida eterna. Esa es la capacidad que Dios nos da a entender y que Él es el único que nos puede otorgar esto. Realmente comprender esto, porque si nos ponemos a pensar, digamos, voy a hablar de mí. Digamos, cuando yo estaba fuera de los planes de Dios, cuando yo no quería conocer a Dios, cuando de cierta manera veía, me daba vergüenza ser cristiano, de cierta manera no desechaba todo esto, no comprendía nada, para mí era perder el tiempo. De cierta manera lo que quiero que entendamos es que en ese tiempo yo no podía comprender todo esto y digamos me llamaba la atención la eternidad, pero no la quería porque de cierta manera no la buscaba, no me importaba hacerlo. Hoy en día que tengo la capacidad que gracias a Dios me ayudó a entender de que Dios me estaba llamando para que yo pudiera obtener no solo la eternidad, sino muchas otras cosas más, pero como hablo de la eternidad, parte del proceso de Dios era de cierta manera traerme a la eternidad.
Hoy en día yo entiendo eso. Y bendigo a Dios porque también cuando dice eres el manantial, digamos, hay una sed o hay una forma o un simbolismo de entender de que cuando estamos sin Dios tenemos un vacío, tenemos algo que de cierta manera se puede describir como una sed que no podemos ser saciados, lógicamente porque no tenemos a Dios en nuestra vida. Pero entendemos que cuando venimos a Dios, realmente nuestro ser descansa en Él. Nuestro ser de cierta manera viene y comprende y logra entender de que esa sed o esa necesidad que teníamos antes ya no la tenemos hoy en día. Tanto así que de cierta manera, fíjense, bueno, yo me admiro, por ejemplo, en mi caso, porque hubo un tiempo donde la verdad que a mí me acechaba un temor como ser humano, lógicamente fuera de los planes de Dios, y era el temor a morir. Tantas veces estuve con ese temor, y tanto fue así que cuando yo tenía ese temor no podía dormir, y me acordaba y me daba temor y terror a dormir, porque yo decía, si me muero, ¿qué va a ser de mí? Por eso no dormía y pasaba a veces noches en vela por no querer morir, y no dormía. Hoy en día bendigo a Dios y lo comento en este momento por los temblores que existieron en estos días acá en Guatemala, ¿verdad? Que realmente, créanme que, bueno, yo por X razones y por ciertos trabajos me acosté tarde. Después de los temblores no lo hice por otra cosa. Pero cuando me fui a dormir, créanme, yo me fui a dormir tan tranquilo, tan seguro. Y decía, bueno, si Dios dice hasta aquí, pues gloria a Dios, pronto lo voy a ver. Y si no, pues... Pero todo en ese momento me vino a mi mente todo el terror y temor que yo tenía antes. Pero ahora ese manantial que es Dios ha saciado mi ser y me ha dado cierta convicción que yo no gozaba, y por eso es tan importante incluir todo esto, porque realmente, ¿por qué Israel? Vamos a comprenderlo más allá. ¿Por qué Israel desobedeció a Dios? Porque de cierta manera ignoraba todos los beneficios que tenemos cuando estamos con Dios. Y hoy en día, pues yo también soy una persona que lo ignoré por un tiempo, pero hoy, gracias a Dios, estoy en estos beneficios, disfruto de estos beneficios, y gloria a Dios, porque Él ha sido el manantial que ha saciado esa sed que realmente yo necesitaba obtener. Esa parte donde dice Dios, en mi vida eres Dios, realmente buscar tal vez las palabras, como entendemos, Dios es sobrenatural, digamos, no es natural poder expresar lo que hoy en día nosotros podemos hablar, poder decir que Dios en mi vida es Dios y que es algo superior, es algo tan, bueno, tal vez no encuentro las palabras precisas y exactas, pero realmente entender todo esto es tan real. En mi vida es Dios, en los cielos Él es Dios, debajo de la tierra Él es Dios, sobre la tierra Él es Dios. Aunque lo creas, no lo creas, lo ignores, no quieres ver estos videos, no quieres escuchar, no quieres ir a la iglesia, Dios es Dios. Entender eso, de verlo de esa manera, digamos, de que tú vayas al evangelio, busques a Dios, Él es Dios. Y si tú no quieres y te quieres ir del evangelio, quieres ir a pecar, Él sigue siendo Dios. Digamos, comprender todo eso es algo que nos lleva a un solo punto. Y lo hablo de esta manera y en mí se despierta una sensación tan bonita, porque yo quisiera que estos pensamientos que yo los tengo, quisiera que otras personas lo tuvieran, pero para que juntos comprendamos y tratemos de entender lo esencial o lo principal o lo poderoso o lo hermoso o glorioso que es tener a Dios en la vida y darnos cuenta que en nuestra vida Él es Dios. La parte que dice de la tierra Él es Dios, mi sustento Él es Dios. Realmente comprender esto lo quiero hacer porque realmente, como les digo, me emociono ver a Dios en mi vida. Digamos, yo no sé si pasa todo eso con todos nosotros, ¿verdad? Pero en mi caso sí. Digamos, bendigo a Dios porque entiendo que realmente la palabra mi sustento lo podemos basar en alimento, lo podemos basar en respiración,
lo podemos basar en como que soporte, fuerza, digamos, quien me sustenta, quien me mantiene, quien me inspira, quien me motiva, quien me hace vibrar, quien me hace sentir esto que siento, comprender, narrar, hablar, es Dios. Realmente comprender cada una de las partes y poderlas decir y poder comprender y decir lo que realmente Él es para nuestras vidas. Créanme, he sentido temor, digamos, dentro de mi humanidad, he sentido temor, he sentido terror, me he angustiado, he llorado, he pasado cosas que normalmente los seres humanos pasamos, digamos. Pero dentro de todo eso siempre he sentido la fuerza de Dios, siempre he sentido algo que como que me inspira, me motiva y me anima a seguir adelante, a ser como que lo que soy, a poder hacer algo. Y en esa parte es donde yo veo mi sustento, es Dios, porque veo a muchas personas, por ejemplo, cuando hablo de esto, de llorar y todo esto, porque por las etapas que pasamos, y eso las pasamos todos, y algunos piensan que porque nosotros predicamos o porque nosotros motivamos a las personas a que busquen a Dios, llevamos una vida perfecta, y eso no es así, sino que de cierta manera tenemos un aguijón. La Biblia habla de un aguijón, hay una aflicción, hay una situación siempre en nuestras vidas. Pero lo que estoy tratando de decir, que en medio de todo eso hay una inspiración, hay una fuerza, hay un sustento. Hay alguien que dice en mi vida: sigue adelante, sigue creyendo, sigue esperando, ten fe, yo estoy contigo. Cosas así son las que quiero expresar en este momento y entender que mi sustento es Dios. Lógicamente también alguien diría: pero también el alimento, la salud. Sí, claro que sí. Pero créanme, yo he sentido más hermoso, más glorioso, más inspirador una palabra de Dios que un plato de comida. Aunque la comida pues es lógicamente sabrosa y Dios también la ha dado, pero créanme, cuando Dios viene a mi vida y me inspira a seguir o me da la fuerza que yo necesito en ese momento, eso es mi sustento, y a este punto quería llegar. Hablar de lo sobrenatural que es Dios, realmente es algo tan bonito, agradable, poder expresarlo y gritarlo sobrenatural, que realmente significa Dios para nosotros, y verlo así, saber que es un Dios o un ser superior, es una forma, o tratar de buscar palabras que describan realmente lo sobrenatural que es Dios. Poder imaginarnos o comprender o poder absorber esa palabra y poderla, como digamos, concretar dentro de nuestro corazón, y que esa palabra realmente fortalezca nuestra fe, el amor a Dios, la búsqueda de Dios, la necesidad, la dependencia de Dios. No hay nada mejor que nosotros. Así que realmente esta alabanza la he disfrutado, la ejecutarla. Me encanta cantarla, realmente bendigo a Dios porque existe, porque lo podemos hacer, porque lo podemos cantar, porque se lo podemos expresar a Él, porque podemos a través de esta alabanza poder agradar también a Dios en cuanto al deseo de querer expresar lo sobrenatural que es Dios. Así que espero que Dios también sea sobrenatural en tu vida, que tú disfrutes esa sobrenaturaleza de Dios en tu vida, y que no expongas tu relación con Dios, que si tengo dinero, no tengo dinero, que si estoy bien, no estoy. Digamos, Dios no tiene nada que ver si nosotros tenemos dinero o no tenemos dinero, si poseemos cosas. No, créeme, comprender a Dios sin poner un intermedio para decir: si Dios me da una casa, entonces yo lo voy a buscar, o si Dios me da un trabajo, yo lo voy a servir. Digamos, poner todo eso. Sabemos que Dios dejó el trabajo para ganarnos el dinero. Si Dios pues nos da una casa, pues de alguna otra manera nos va a dar los medios para hacerlo, pero basar realmente nuestra relación en Dios, porque lo amamos y Él nos ama, comprender de que Él es
el único Dios soberano, Dios sobre la tierra, digamos, sin ningún cosa material para que nos amarre a Dios, realmente es poder comprender que Dios es sobrenatural y que nos puede dar cosas maravillosas y preciosas, y lo único que nos queda es disfrutar y gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a la lectura bíblica.